1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas se abrían camino en el interior de Polonia con objeto de conseguir una victoria rápida y absoluta. Apenas 20 años antes, sus antepasados también habían regresado a su patria como un ejército vencido. En noviembre de 1918, a los 4 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, se había visto obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo progresivamente destruidos en una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y norteamericanas. Su pueblo corría el riesgo de morir de inanición. Pero un mito peligroso estaba arraigando. Las tropas y los generales alemanes pretendían hacer creer que no habían sido derrotados en la lucha, sino que habían sido traicionados por sus propios políticos timoratos. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial tocaba a su fin. El 10 de noviembre de 1919, un año después, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a Europa con la promesa de establecer un nuevo orden mundial. Convenció a los líderes mundiales de que se adhiriesen a una nueva sociedad de naciones. En el Tratado de Versalles acordaron que a partir de aquel momento las disputas no se resolverían combatiendo, sino mediante debates en el seno de la sociedad. Los pueblos de Europa iban a ser liberados. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, se desmembraría. De este iban a surgir nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania quedó muy reducida. Pero este proceso contenía una bomba de relojería. No todo el mundo celebró el nacimiento de estas nuevas naciones. Algunas de ellas contenían minorías germanas importantes. Un día, el deseo de reunir a los pueblos germanos volvería a atormentar a Europa. El pueblo alemán, muy devastado ya por la guerra, sufrió una última humillación. Se le obligaba a pagar la enorme cantidad de 6,6 billones de libras esterlinas en concepto de reparaciones a Francia y Gran Bretaña, una suma que Alemania difícilmente podía permitirse pagar. Pero en cuanto Wilson volvió a Estados Unidos, su nuevo orden mundial cayó hecho pedazos. El Congreso norteamericano decidió que no podía arriesgarse a verse envuelto en otra guerra en Europa. Se negó a adherirse a la Sociedad de Naciones. Estados Unidos se replegó en el aislacionismo. Alemania era ahora una nación muy distinta. Seguía siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista había desaparecido. Se había convertido en una democracia. Pero su gobierno, la llamada República de Weimar, pronto sufriría una serie de reveses terribles. De repente surgieron enfrentamientos callejeros entre los nacionalistas de extrema derecha y los comunistas que intentaban iniciar una revolución. Así las cosas, en 1923, una hiperinflación que ascendió hasta el 100% en un mes arruinó el país. Los ahorros de la gente corriente quedaron en nada. Todo ello constituía un campo de cultivo perfecto para una nueva generación de políticos de derechas que esgrimían la exaltación en sus discursos, entre los cuales se hallaba Adolf Hitler. Hitler había nacido en Austria, había luchado valerosamente como soldado en la Primera Guerra Mundial y había sido condecorado con la Cruz de Hierro. A su regreso a Alemania se estableció en Múnich. Su encendida oratoria pronto le permitió hacerse con el control del pequeño Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. En octubre de 1923, Hitler y sus seguidores intentaron un golpe armado para derrocar el gobierno de Weimar. Pero el golpe fue rápidamente sofocado y Hitler fue condenado a 9 meses de cárcel. En prisión escribiría un libro, Mein Kampf, Mi lucha, en el cual culpaba a los judíos de los males de Alemania.
Asimismo, reclamaba que se restableciese su poder y que se buscasen nuevos territorios en el este. Cuando salió de la cárcel, empezó a trabajar para hacer del partido nazi un verdadero partido político. A partir de aquel momento, utilizaría el sistema democrático para alcanzar el poder. Pero durante los 5 años siguientes, la Alemania de Weimar prosperó. El apoyo a los partidos extremistas de izquierdas y de derechas perdió fuerza. Súbitamente, a Hitler se le presentó la ocasión. En octubre de 1929, el mercado de valores de Estados Unidos se colapsó. Se perdieron miles de millones de dólares y la depresión económica se extendió al mundo entero. En Alemania el desempleo se disparó hasta alcanzar a más de 6 millones de personas. Parecía que solo los políticos extremistas eran capaces de ofrecer una solución. Políticos como Hitler. En 1931, sus nazis ya constituían un verdadero movimiento de masas. Y tenían sus propios matones de camisas pardas, las tropas de asalto de las SA, que contaban con más de 4 millones de miembros. En las elecciones de 1932, los nazis se convirtieron en el partido más numeroso del Parlamento alemán, el Reichstag. Sin embargo, Hitler se negó a formar una coalición, paralizando así el Parlamento. Para poder superar este punto muerto, el presidente Hindenburg lo nombró canciller, es decir, jefe de gobierno, en enero de 1933. Al cabo de un mes tuvo lugar el incendio del Reichstag. Hitler acusó a los comunistas y exigió poderes extraordinarios, poderes que utilizó para prohibir todos los demás partidos políticos. En agosto de 1934 fallecía el presidente Hindenburg. Hitler se autoproclamó presidente. Ahora ya era el líder absoluto, el Führer de Alemania. Al principio no hubo demasiados indicios de lo que estaba por venir. Durante los 3 años siguientes, el Führer se centró en cumplir su promesa de reconstruir la economía alemana. Gastó millones en obras públicas, incluyendo la construcción de un sistema de autopistas que abarcaba 8.000 kilómetros, con objeto de absorber el desempleo. Pero en secreto, Hitler también estaba gastando grandes sumas de dinero en un amplio programa de rearme. Según el Tratado de Versalles, el ejército alemán se había visto limitado a 100.000 hombres. Alemania tenía prohibido organizar un ejército del aire, así como tener tanques o submarinos. El tamaño de aquel pequeño ejército se había triplicado, y en 1935 Hitler se mostró abiertamente. Exhibió una fuerza aérea completamente nueva, la Luftwaffe. Contaba con 2.500 aviones, muchos más que Gran Bretaña o Francia. El desempleo descendió bruscamente y los nazis se volvieron increíblemente populares. Envalentonado por todo ello, el Führer dio su primer paso expansionista. En 1935 volvió a ocupar la región del Sarre, en la frontera francesa, después de que ésta votase para dejar de estar gobernada por la Sociedad de Naciones y estar de nuevo bajo dominio alemán. En marzo de 1936 envió tropas alemanas a Renania, una parte de Alemania que había sido desmilitarizada desde el Tratado de Versalles. En aquel momento, muchos creyeron que Hitler solo estaba reclamando que devolviesen a Alemania lo que le tocaba por derecho. Ni Gran Bretaña ni Francia protestaron. Cuando Berlín fue la sede de los Juegos Olímpicos en 1936, eran muchos los que consideraban en Alemania y en el extranjero que los nazis formaban un gobierno firme pero justo que estaba restableciendo el orgullo nacional y que no amenazaba a nadie. Evidentemente existían indicios de lo contrario. En 1935 las leyes de Nuremberg prohibieron a los judíos casarse con alemanes arios y les privó de la ciudadanía alemana. Pero las primeras amenazas a la paz mundial no provinieron en absoluto de Hitler, sino de un lugar totalmente distinto.